Muy buenos días, es el lunes 14 de julio de 2025, las 8 de la mañana con 22 minutos y vamos arrancando con esta emisión de Desmañana 2.0 que tenemos muchos temas relacionados con la economía, con un nuevo amanecer arancelario en el que otra vez está la amenaza que ya de por sí implica mucho, aún no ocurriera la imposición o la puesta en marcha de dicha carga impositiva para todo lo que genere este negocio internacional entre México y Estados Unidos. También lo que está ocurriendo al respecto de las declaraciones entre la propia presidenta de México y el abogado nada menos que de Ovidio Guzmán, todo lo que ha de saber al respecto de estas negociaciones que ha tenido, dicen muchos, para convertirse en un testigo protegido. Y también vamos a tener pues una plática ya en unos minutitos con un especialista en economía. ¿Quién está detrás de lo que tanto se ha dicho últimamente que es la gentrificación? Además de una segunda parte de lo que significa la fatiga para los líderes. Como ya vio, el panorama está bastante bueno, un menú sabroso que inicia justo aquí. Bienvenidos. Es un hecho muy triste que le presento ahí, que ocurrió en Guadalajara. Este sujeto, ahí vimos la hora, cerca de la 1:34, ahí aparentemente está hablando con alguien, se le alcanza a ver su cara para que no haya ningún tipo de duda al respecto de esto. Pasan unos segundos y pues empieza a discutir una joven. Esta joven con una escoba le está causando algunos daños al vehículo. Se desconoce de forma completa el contexto por el que pudo esta joven agredir el vehículo de pues la persona que está ahí. Aparentemente había una relación sentimental de por medio y bueno, así alcanzó a decirle saca tu R acerca de la R15 que evidentemente sacó, le disparó a quemarropa y huye el sujeto. En 3 minutos cambió la vida de él, ahora es un prófugo de la justicia, la vida de esta joven que lamentablemente dejó de existir ante pues el asombro y la impotencia de ahí de todas las personas que ya después de ver esto que estaba ocurriendo, pues simple y sencillamente desesperados gritan por lo que ocurrió. Una tristeza, insisto, se desconoce los motivos, pero pues hay quienes aseguran que hay un trasfondo sentimental que pudo haber sido eh, la razón de todo esto. Y nos deja ver en claro, digo, no sé a usted, aquí en la Ciudad de México o en algún pueblo de este país, si le ha tocado ir en su auto, llega al semáforo, le cayó mal al poli o están haciendo una revisión de rutina. O sea, básicamente por todos lados, sale por carretera, le tocan revisiones, llega a un semáforo y de repente se le aparecen de la nada policías y pues por todo lado hay. Pero en ese lugar y en muchos donde opera la delincuencia libremente, aparentemente no hay un control. Si alguien
de forma providencial o por rigor hubiera hecho su chamba y detectan a este chavo que tiene ahí un R15 en la parte trasera de su camioneta y que pudo hacerle eso a quien pues lamentablemente tuvo alguna relación con él, si ese es el caso, pues la verdad es algo para ponernos a pensar, algo muy triste que ojalá pues lo resuelvan, aunque resolviéndolo, lamentablemente la vida de esta jovencita no regresará. Un hecho sumamente triste que pues está ahora rompiendo lo que tiene que ver con las redes en esta ocasión y pues que también nos deja pues pensando al respecto de los padres, qué es lo que hacen tus hijos, 1:30 de la mañana. Yo no digo que tengamos que ser como a las 7 de la noche, el castillo de la pureza, todos se guarden como si fuera un toque de queda, no, pero al mismo tiempo, pues se piensa, ¿no? En una red de apoyo que pudo haber favorecido a esta joven. Digo, la ves salir con la escoba, dices, ¿a qué vas a salir con la escoba? ¿No? Eh, y lamentablemente en la desproporción de un encuentro como este, incluso ya sabiendo que este sujeto podría traer un arma, la puso en un riesgo irreversible. Pero bueno, vamos a iniciar con pues lo que teníamos ya acordado, son digamos estas las pláticas que teníamos ya pensadas desde hace algunos días y que de hecho pues ahora le presento al respecto de lo que está ocurriendo en este país. Eh, Ojalá le pudiera explicar de una forma lo más clara posible que estoy tratando, de verdad estoy tratando de bajar este cursor y espero poder hacerlo porque tengo aquí ya lista a nuestra invitada para hablar del tema de economía, que es muy importante en estos últimos días, que tiene muchas aristas y que pues hoy valía la pena hablar al respecto de estos fondos que nunca sabemos bien a bien de dónde viene cuando usted invierte en algo por el estilo. Lo voy a intentar, Daniela. Muy buenos días. Ojalá podamos entrar contigo. Oh, ahí está. Increíble que esto me esté pasando, pero bueno, vamos a aprovecharlo. Daniela Curvelo, muy buenos días. Pureco, perdón, Pureco. Discúlpame. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, habíamos propuesto, y de hecho, aunque sea poquito, me gustaría que platicáramos del más reciente embate de esta amenaza arancelaria, pero será unos instantes después. Mucho se habla de gentrificación. He leído por aquí, por allá, todo lo que tiene que ver con las razones de muchos especialistas al respecto de que, pues, por un lado están los extranjeros que pagan, desconociendo quizá el contexto en el que van a, pues, rentar un espacio, a veces hasta por un año. Por otro lado, está el gobierno al que le dan, pues, un trámite y acepta, digamos, lo que legalmente tiene derecho a hacer el casero. Y por el otro lado, también el casero. Pero mucho se ha hablado en los últimos días de una empresa particularmente concentradora perdón, de fondos que se llama BlackRock y que dicen que seguramente estaría detrás de todo este monstruo llamado la gentrificación. ¿Qué podemos entender al respecto de esto y cómo funcionan empresas como esa, Daniela? Muy bien, pues primero habrá que decir que BlackRock es el fondo de inversión más grande del planeta. Para que la audiencia se dé una idea de la magnitud, este fondo de inversión concentra 10 billones de dólares en activos. Esto significa más o menos 7 veces el tamaño de la economía española, o si lo ponemos en otros términos, sería la tercera economía más grande del planeta después de Estados Unidos y de China. Así de grande es BlackRock. ¿Y en qué invierte este fondo de inversión? En todo tipo de activos: energía, banca, telecomunicaciones, vivienda, por supuesto. En el caso de México, manejan activos por 780 millones de pesos y están en todo tipo de cosas: América Móvil, FEMSA, Grupo México, Walmart de México, Grupo Financiero Banorte, Cemex, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Coca-Cola FEMSA, Grupo Bimbo, Grupo Aeroportuario del Centro Norte, fideicomisos de la vivienda. Entonces, lo que hace BlackRock es buscar los lugares de mayor rentabilidad, los sectores de la economía de mayor
rentabilidad para obtener, por supuesto, las mayores ganancias. Esto significa entonces que BlackRock no está buscando el beneficio social, no es ningún fondo de inversión filántropo. Incluso se conoce a BlackRock como un fondo buitre, porque está buscando los lugares de la economía que le den eso, pues mayores ganancias. Entonces, el vínculo entre BlackRock y la gentrificación es que está buscando invertir en el sector de la vivienda. En España, por ejemplo, ya lo hace, pero ahora en México, particularmente en la Ciudad de México, lo está haciendo a través del mercado inmobiliario, a través de fideicomisos y las alianzas con las empresas desarrolladoras. ¿Cómo operan? Buscan sectores de la Ciudad de México o de alguna otra zona metropolitana, por ejemplo, de Guadalajara o de Monterrey, lugares donde pues sean, pongámoslo así, colonias populares, que sea relativamente barato comprar para remodelar, emprender inversiones masivas en esas zonas, encarecer, digamos, con las remodelaciones, ponerlo bonito, fancy, atractivo, turístico, llamativo, para nuevas poblaciones con mayores niveles adquisitivos, y lo que hacen es desplazar a la población que estaba ahí. Por un lado, porque, bueno, cuando compran esas zonas habitacionales, esos inmuebles, esos edificios, pues literalmente el que compra, pues decide qué es lo que va a hacer y desplaza a esa población. O indirectamente lo hacen los que logran resistir, digamos, esa primera compra, lo hacen indirectamente ese desplazamiento cuando se incrementa el costo de vida, porque no solamente es que los departamentos, la tierra sea mucho más cara de adquirir o de rentar, sino que la vida en general incrementa. Es decir, si alguien está dispuesto a pagar rentas por 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 pesos mensuales, pues lógicamente está también dispuesto a comprar, a pagar más por un café, a pagar más por una comida diaria, ¿no? Una comida corrida, un menú diario, está dispuesto a pagar más por todo lo que la población originaria o local de esa zona, pues no puede pagar. Entonces es un desplazamiento forzado o indirecto también. Y lo que hay entonces es una transformación cultural. Eso, por supuesto, no le interesa a BlackRock porque ya lo dijimos, es un fondo de inversión mundial que está buscando las mayores tasas de ganancias, pero ese es el vínculo entre la gentrificación y los fondos de inversión como BlackRock. Y también poner a pensar a las personas, no necesariamente es BlackRock, y que mi pueril interpretación, no nada más es BlackRock quitándole la filantropía que no tiene y también señalando esta actitud rapaz, como lo mencionaba, de los fondos buitres. Zonas que anteriormente, hasta hace muy poquito, me sorprende mucho aquí en la Ciudad de México, hablar de una zona como la Tabacalera, que era un lugar donde incluso yo tenía una oficina ahí, me costaba 5,000 pesos la renta, muy práctica, salías, está el Monumento a la Revolución, Reforma, un entorno complicado que fue descomponiéndose al paso del tiempo, pero que no es ni mi culpa ni del barrio, sino muchísimas condiciones, y bueno, lo hicieron menos atractivo, pero cuando abrías la puerta y tenías esa Reforma enfrente, dices, bueno, qué maravilla, ¿no? Ese es el privilegio, y como ese, en el centro histórico, en la zona oriente, en las calles como de Correo Mayor, República de las que quieras, porque están todas ahí, que fueron por siempre bodegas y que pues por momentos se fueron transformando a pequeñas, grandes habitaciones, departamentos de casi todo un piso y que eran muy accesibles, pues se han venido, digamos, convirtiendo en el foco del interés. Y ahora, hay otro factor que también juega, pensando en que a mí no me interese vivir ahí, que no tuviera o no hubiera tenido esa oficina por allí, me interesa que mi dinero se invierta y a veces sin saber estamos invirtiendo en un fondo que lamentablemente nos está destruyendo. Y eso es donde también tendría que tener mucho cuidado la gente, qué cosas cuidar y no cuidar al respecto de poner a trabajar o a sudar tu dinero. Sí, dices dos cosas muy interesantes. La primera es que la gentrificación es un proceso que se beneficia de lo público. Es decir, llegan a zonas, sí, populares, pero esas zonas populares tienen infraestructura que fue financiada con gasto público, que fue financiada con impuestos de todos, que tiene un sistema de transporte pues conectados. Nada más para hablar de la Ciudad de México, las zonas que están más gentrificadas son aquellas que están mejor conectadas, es decir, donde pasa el metro, el metrobús, el RTP, y todo eso es gasto público. Todo eso fue un esfuerzo colectivo con los impuestos de todos para que se pudiera financiar, y ahora los beneficiados son estas nuevas clases. Y acá no quiero solamente hablar de los extranjeros, de las personas extranjeras, porque sí, claramente
han llegado y podemos ver muchos más estadounidenses en la Ciudad de México o europeos en la Ciudad de México, pero la gentrificación también puede ser de mexicanos que tienen pues más poder adquisitivo que desplazan a otros citadinos que no tienen ese poder. Entonces, la gentrificación en realidad es un proceso de larga data en la que las zonas populares son reemplazadas por sí, ciudadanos de mayor poder adquisitivo. Entonces, lo importante es eso, cómo lo público empieza a beneficiar más a algunos sectores, eso incrementa la desigualdad, porque entonces esa población que se tuvo que desplazar ahora tiene que estar expuesta a un menor, digamos, nivel de transporte público o a estar expuesta a horas en el trayecto porque sus trabajos no se desplazan, o sea, se desplazan ellos de los lugares donde viven, pero sus trabajos se quedan en el mismo sitio, sus amistades se quedan en el mismo sitio o su familia. Entonces lo que tienen que hacer es desplazarse, moverse durante 2, 3, 4 horas al día para poder llegar a sus trabajos. Y ahora, el centro histórico también, como lo mencionas, es uno de los ejemplos clásicos. Hubo una inversión masiva hace quizás 20 años para remodelar el centro histórico, para volverlo atractivo. Entonces, ahora los beneficiarios de esa remodelación son pues, todos aquellos que intentan tener un uso extra del centro histórico, que era popular. Entonces, bueno, por un lado es eso, el uso, el provecho de lo público, de la infraestructura pública, del transporte, que están mejor conectadas. Y lo otro es muy interesante porque aquellos que invierten, en realidad los grandes inversores, en realidad no son de nacionalidad mexicana. Los que realmente tienen capacidad para trabajar con BlackRock son en realidad otras personas que tienen ese poder adquisitivo para poder comprar realmente grandes inmuebles. Entonces, lo que hace, por ejemplo, una persona que decide honestamente rentar su departamento porque ya no quiere vivir en la Ciudad de México, se va a ir a Querétaro o a cualquier otro lugar, bueno, pues está bien, eso no es un problema individual, eso es una parte muy importante. El que quitar del problema de la gentrificación la individualización. Tú eres el culpable porque tú eres el extranjero que vino a rentar un departamento. Tú eres el culpable porque tú estás rentando tu departamento en la colonia tabacalera. Tú eres el culpable. En realidad no es un problema individual, es un problema masivo, estructural, que la propia dinámica de la economía global ha movilizado. Es decir, este proceso no solamente ocurre en México, ocurre en gran parte de América Latina, en las grandes ciudades, en Santiago de Chile, en Brasil, en Argentina, ocurre también en Europa, en Madrid, en Barcelona. Estas manifestaciones se han hecho en otros países previos a México. Nosotros, digamos, estamos entrando a la ola porque es insostenible, es cada vez más insostenible los precios que se tienen que pagar, pero es un fenómeno mundial en el que la economía se ha transformado y se ha digitalizado. Eso ha permitido que las personas puedan trabajar remotamente, se le llaman nómadas digitales. Entonces es un proceso en el que a la distancia se puede vivir en un lado y trabajar en otro completamente diferente, sacando las ventajas entonces de los costos de ganar, por ejemplo, en dólares, en euros y pagar en pesos mexicanos, pesos chilenos, pesos colombianos. Entonces ese diferencial les permite a estas personas, digamos, sin mala intención, venir a sacar provecho de la moneda en la que ganan respecto de la que pagan. Pero es un proceso y es un fenómeno mundial. Entonces no es un problema individual, no es algo que alguien haga porque tiene la mente, digamos, quiere hacer el mal. Es un proceso mundial que está ocurriendo. Es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar incluso. Sí, pero sí es algo que vamos a estar viendo con recurrencia, pero no es algo que no tenga remedio. Es decir, no es algo a lo que nos tengamos que resignar. Aquí entra de forma muy importante el Estado. El Estado tiene que regular, tiene que prohibir, tiene que alentar, tiene que regular que, por ejemplo, las plataformas digitales, tiene que regular estos fondos de inversión, tiene que prohibir, por ejemplo, que la BlackRock, por ejemplo, se adueñe, estoy poniendo un ejemplo, de todo el centro histórico. No es posible. Las colonias, por ejemplo, en París, todas las colonias deben de tener un 25% de vivienda social por obligación. No es de que quieras, no es de que te guste, todas las colonias tienen que tenerlo. Por ejemplo, en Berlín tiene prioridad el Estado para comprar, si sale a la venta, no sé, un edificio, tiene prioridad el Estado para comprarlo. ¿Para qué? Para hacer vivienda social, para hacer vivienda mucho más accesible. ¿Para qué? Para que no se separen, entonces, si no parecen guetos.
Entonces, donde viven los ricos o donde viven las clases medias y donde viven los que no pueden pagarlo. No, justamente la riqueza de Berlín o de París es la multiculturalidad. Entonces, el Estado en la Ciudad de México lo puede hacer. Tiene que prohibir el crecimiento de fondos de inversión, tiene que prohibir el acaparamiento de plataformas como Airbnb y también tiene que alentar la propiedad social, tiene que alentar la construcción de vivienda social en todas las zonas. No solamente, bueno, como en la Condesa nada más viven extranjeros, pues ahí que ya vivan todos los extranjeros y en la Cuauhtémoc que vivan los de la Ciudad de México. No, en todas las colonias debe de haber esa multiculturalidad. Entonces, el Estado tiene varias capacidades, regular, prohibir y crear vivienda, crear lo que decías al inicio, facilidades para que se construyan cosas. Y esto también es muy importante. Todo esto no se soluciona solo con el mercado. O sea, la solución no es que haya más viviendas, o sea, que haya más inmobiliarias ofertando más y más y más viviendas o departamentos, porque estos van a seguir siendo costosos, porque las inmobiliarias lo que están buscando es sacar la mayor rentabilidad posible. Entonces no tiene que ver solamente con un fenómeno de demanda y de oferta, tiene que ver con las facilidades que el Estado da y con la prioridad que da para habitar esta ciudad, ¿no? Para volverla realmente multicultural. Y esa multiculturalidad que fue por mucho tiempo la distinción de esta ciudad y que me imagino en buena medida lo sigue siendo, pero es fácil recordar, no a mucha distancia, tanto tú como yo, incluso por nuestra separación de edad, subjetivamente te veo mucho más joven que yo, pero a lo que me refiero es, yo me acuerdo los 2000, 90 a los 2000, ya trabajando básicamente en la calle, había ciertos horarios en los que ya disfrutabas tu ciudad. Yo sin vivir en la ciudad, yo he vivido la mayor parte de mi vida en el Estado de México, aunque nací aquí, pero por circunstancias me fui por allá porque me gusta más el campo, y llegaban las 8 de la noche, las 9 de la noche, y andabas cerca del Ángel, no la zona rosa, el otro lado, la colonia Juárez, la colonia Cuauhtémoc, en barrios, calles que estaban sí repletas de edificios, quizá los mismos de ahora, pero eran oficinas en su gran mayoría y no estaban ocupadas, no habían sido transformadas como departamentos. El caso es que ahora toda esta población que se atrajo al hacer el cambio de uso de suelo y volverlo habitacional, pues despuntó obviamente las rentas. Imagínate rentar un departamento al ladito de la Embajada de Estados Unidos con el potencial que tiene hasta para hacer solamente los trámites o darles una pernocta regular a trabajadores de ese espacio, solo por poner un ejemplo. Y así te vas yendo a diferentes lugares donde ya la propia realidad se transformó al tenerles un tipo de, y es que también, como lo haría el comerciante, un tipo de café que les gusta a ciertos grupos raciales, incluso se quejan mucho en la marcha de hace unos días, se quejaban mucho los vecinos de que ya la salsa no pica, ¿no? Porque se la tienes que hacer para las personas de otros países que por lo regular no comen picante. Y ellos mismos hacen la referencia, somos pocos los que quedamos, pero ya nos hemos quedado sin vecinos. O sea, esa calidez que distingue, por ejemplo, a nuestra cultura de saludas al vecino, saludas en la calle, no saludan, andan con uno, con 5 perros, con estas cosas, haciendo su vida, tienen derecho a hacerlo, pero se ha perdido esa calidez que podría distinguir a una ciudad como la de México, un punto de atracción. Y mucho, como bien lo has dicho, tiene este centro. ¿Cuántas veces vimos el centro histórico alicaído, medio maltratado? Y eso hablando de aquí, el centro de Querétaro, el centro de Guanajuato, Puebla, todos estos lugares que se han convertido en los puntos de interés por los anclajes económicos que tiene cada uno, ¿no? O sea, muchos grupos empresariales han fincado empresas evidentemente exitosas y necesitan que su gente también viva por allí. Y poco a poco se fueron saliendo del centro histórico de esas comunidades a la periferia, donde se vivía, les hacían desarrollos grandes y todo aquello, pero ahora el negocio está acá. Y el negocio está acá y la gente está de este lado. Como bien dices, creo que más que acostumbrarnos, como decía yo, pensando en la resignación, es un momento de que se impulse la agenda legislativa para que los gobiernos en el país privilegien esto y regresar a tener pues el control acerca de quién vive y cómo vive en este país que tan bueno ha de ser que muchos quieren hacerlo.
Claro. Hay que recordar que en la Constitución está consagrado el derecho a la vivienda. Es nuestro artículo 4 que dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna. ¿Y qué significa tener derecho a la vivienda? ¿Que todos vamos a ser propietarios, que todos vamos a ser dueños? No, en realidad tener derecho a la vivienda es tener un espacio digno para vivir, que te dé seguridad jurídica sobre ese espacio. Puedes ser propietario o puedes rentar. El chiste es que tú tengas seguridad de que no te van a desalojar, de que no vas a perder pues ese techo en determinado tiempo. Aquí es donde entra la importancia de la vivienda social. Pueden ponerse a renta vivienda, espacios, departamentos, casas, donde se les pague una renta. No eres el propietario, pero sabes que vas a poder estar habitando ahí, sabes que vas a poder conservar tu estilo de vida, que vas a poder conservar tus rutinas, que vas a poder conservar la cercanía a tu trabajo. Esa es la importancia de la vivienda social y del derecho a la vivienda. El derecho, ya lo decía yo, no es que todos nos volvamos propietarios, porque a lo mejor eso es inalcanzable, a lo mejor las nuevas generaciones ni siquiera quieren tener propiedades, ya no quieren tener ese arraigo en un inmueble, pero sí tener la certeza, la tranquilidad de que no vas a ser desplazado, de que no porque alguien pague el doble o el triple de lo que tú estás pagando, te desplacen. Entonces es muy importante que la agenda, como bien lo indicas, la agenda legislativa y la agenda de los gobiernos camine hacia preservar y garantizar ese derecho a la vivienda que está consagrado ya en la Constitución a través del artículo 4. Entonces, lo que tenemos por delante sí es un gran reto, pero no es algo, como ya lo anticipabas, a lo que nos debamos de resignar. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Ya lo decía yo, en París es el 25% de las viviendas son vivienda social en cada una de las colonias. Berlín tiene prioridad para comprar el gobierno, para comprar inmuebles, para comprar espacios y habitarlos a través de vivienda social. Entonces, en México también tenemos una historia interesante de resistencia. Recordemos que después del sismo de 1985, pues cuando se derrumbaron múltiples edificios y en la reconstrucción, pues hubo una reivindicación de ese derecho a la vivienda. Ahora en 2017, cuando también tuvimos lamentablemente ese episodio del terremoto, se vinieron abajo edificios y cuando se reconstruyeron, resulta que esas personas ya no podían habitar ahí porque les salía más caro. Entonces, hay una lucha por el derecho a la vivienda de larga data en nuestro país. Y sobre lo otro que decías de la mezcla, digamos, sí es cierto, no somos culpables de querer aprovechar pues el ganar un poquito más y querer pagar un poquito menos. De eso, digamos, no somos responsables porque ya lo decía yo, son procesos globales de transformación en la economía. Hay que aprovechar, digamos, esas ventajas, pero de lo que sí son responsables es de no quererse integrar. Es decir, si llegas a vivir a una colonia, a una zona, a una ciudad, a un país que tiene dinámicas sociales, dinámicas culturales, pues digamos, espera que te adaptes, se espera que intentes conocerlo, que intentes empaparte y no separarte y no tener un mini país en una colonia, en la colonia en la que tú vives. De eso sí somos responsables. Aquí lo único que tendríamos que cuidar es de no ser o no fomentar la xenofobia o no fomentar el odio entre personas. Es decir, si estas personas pues no están adaptadas al 100%, pero lo están intentando, bueno, como cualquier gran ciudad del mundo, por ejemplo, Nueva York, pues hay que buscar esa integración. Los Ángeles, hay que buscar esas ganas de multiculturalidad, pero si efectivamente no hay ese interés y aparte hay un desplazamiento forzado, pues lo que ocurre, y es muy peligroso, es una confrontación entre las personas, entre los habitantes, y eso es lo que menos necesitamos. Ya hay suficientes confrontaciones a nivel internacional como para que ahora internamente también nos estemos confrontando con el vecino, con el que llega. No, es innecesario. Sí, y digo, simplemente lo pones y refuerzo. En Nueva York hay una grandísima comunidad poblana que es la que, digamos, despunta y se distingue por la solidaridad y la empatía, y sobre todo la gran mayoría de los hispanos, no solamente los mexicanos que están en Estados Unidos, celebran como parte de esa cultura adicional, pues el 4 de julio que acaba de pasar, como una fiesta para ellos, porque son mexicanos o hispanos viviendo en Estados Unidos, viviendo incluso esa parte multicultural. Así que sí se puede, pero ahí tienen en juego también esta xenofobia que a veces los tiene como ahora atemorizados. Y también a nosotros ahora, y digo, es la vuelta, perdón, en el tema que te había propuesto al principio. Yo sé que
en el estigma nos acostumbramos a que si es hombre o mujer y nos miente una o nos miente dos o nos miente tres y luego se regresa, pues ya para la cuarta no le creemos tanto. Este nuevo, digamos, asomo de posibilidad de aranceles de un 30% ahora para supuestamente el 1 de agosto, nos acostumbramos a que nos vayan a decir otra vez que siempre no. Digo, la historia reciente así nos lleva, pero ¿esto qué implicaría, Daniela? Estamos acá frente a ya lo decíamos en conversaciones previas, ante un reordenamiento mundial. Y este reordenamiento mundial está posicionando a la economía china a la cabeza de todos los avances, avance industrial, avance tecnológico, algunos llaman incluso que avance militar, avance nuclear. Entonces, lógicamente, Estados Unidos está en esta pérdida de hegemonía. La táctica, la estrategia que ha optado el gobierno estadounidense para intentar retrasar esa alza de la economía china es poniendo aranceles. O sea, dentro de su lógica es, bueno, voy a cobrarle a todo mundo para que yo pueda tener ingresos y esos ingresos pueda volver a ser América grande otra vez. Eso no está ocurriendo. En Estados Unidos, desde enero que entró el presidente Donald Trump a la fecha, tenemos aranceles, le ha puesto aranceles a todo el mundo, a todo el mundo. Eso no ha implicado que su balanza comercial mejore. Entonces, como bien lo anticipas, si a nosotros nos llegan a poner, ahorita tenemos el 10%, recordemos, eso en términos reales viola el TEMEC porque no deberíamos de tener ningún tipo de arancel, deberíamos de tener un libre comercio, por eso tenemos ese tratado. Bueno, en términos reales lo está violando, pero si llegara a ocurrir el 30%, eso, número uno, no mejoraría la balanza comercial de Estados Unidos, a nosotros evidentemente sí impactaría. Lo interesante de esto es que la economía mexicana ha tenido algunos meses para intentar reestructurarlo, intentar asimilar ese choque. Eso es cierto que no es fácil. No es tan fácil hacer una reconversión industrial para mover, en lugar de mandar nuestras exportaciones a Estados Unidos, intentarlas mover a otros países. Es completamente difícil porque la integración que tenemos con Estados Unidos es de cerca del 80%. Esa integración podríamos llamarla incluso dependencia del 80%. Pero si esos aranceles del 30 se llegan a concretar, efectivamente tendrá un impacto severo en la economía mexicana porque hay que recordar que ya viene ralentizándose. Es decir, tenemos una tasa de crecimiento mucho menor de la que se había estimado para este año y de la que habíamos visto el año pasado. Esto, mi explicación es porque no hemos soltado suficiente dinero en inversión pública como sí ocurrió, por ejemplo, al final del sexenio pasado, que se generaba efectos de encadenamiento. Entonces ahora lo que tenemos es que la economía mexicana está creciendo ligeramente menos, que hay muchas tensiones comerciales, particularmente con Estados Unidos, y si ese 30% se llega a concretar, pues afianzaría ese crecimiento a la baja, lo ralentizaría todavía más. Entonces, la expectativa es que Claudia, a través de Marcelo Ebrard y de todos sus secretarios de Estado, logren parar otra vez y que nos quedemos solamente con el 10%. Como tú bien lo decías, pues hay que ver qué tanto es amague, qué tanto es manipulación, qué tanto es chantaje y qué tanto sí se puede concretar. Me parece que a lo que estamos aspirando en México es a que se llegue a mantenernos en el 10% que ya estamos. O sea, que ya es un arancel que no debería de existir porque nuevamente tenemos un tratado de libre comercio. Entonces, pero sin embargo lo pagamos. Entonces, me parece que la estrategia va a ser bajar de ese 30 a ese 10 con las negociaciones. Y pensando que, si no me equivoco, el año que entra es de renegociación del TEMEC, si llegamos a ese espacio, porque lamentablemente cuando hablas de piso parejo y cuando entras a un tratado de libre comercio que implica de repente a uno y a otro, a estos tres participantes, y uno pues se convierte en el bully de los otros dos, ya no hay equidad, no hay en la práctica y en la esencia pues nada con qué seguir en un tratado que está siendo completamente desigual. Esa parte se vuelve muy complicada, así quede con 1%, como bien lo decías, de arancel, se está violando pues lo que significaría el sentido puro de un tratado de libre comercio que a este gobierno que apenas terminó y a otros gobiernos más en el pasado, les ha costado muchísimo para mantener una zona de economía que también nos ha demostrado, por otro lado, ya que tanto puede ser útil restringir a tres países en un solo tratado, pues la libertad, ¿no? de comerciar cuando sabemos y hemos visto que muchas veces las empresas y no tanto los gobiernos
se han encargado de hacer que a cotorra tenga un estambre de Pakistán, un relleno de la India y el popote que sea de México, ¿no? ¿Y de dónde es entonces el producto? ¿A quién en qué porcentaje se lo tazo? Esa parte sigue siendo complicada y creo que sería más oportuno, desde mi perspectiva, adelantarse a eso que pues tratar de conservar este tratado de libre comercio que ya no nos da. Sí, dices algo muy interesante. Nuestro costo de oportunidad de mantener el TEMEC es renunciar a otros tratados comerciales. ¿Y a qué tratados comerciales podríamos estar renunciando? El ejemplo lo obtenemos de Brasil o de Argentina, incluso de Colombia, que con la lejanía que tienen geográfica de Estados Unidos, tienen más libertad de acercarse a la economía china. Entonces, el costo de oportunidad de nosotros estarnos aferrando a mantener esta relación comercial con Estados Unidos es renunciar a la posibilidad de hablar, de dialogar con la economía, que sí va a ser dentro de poco la más grande del mundo. Entonces, yo no digo que sea fácil, yo no digo que sea una decisión que de tomar en unos cuantos meses, pero quizás este esfuerzo que estamos haciendo constantemente por mantener una buena relación con Estados Unidos nos esté costando el no buscar otras áreas, otras oportunidades, otros vínculos comerciales. A lo mejor no con China, pero sí con otras economías orientales que son el centro del desarrollo capitalista en este momento. Daniela, muy agradecido por tu generosidad. Ya lo habíamos hablado, pero finalmente este tema salió y también ha sido motivo de, pues, de muchas precisiones de todos lados. Vale la pena pues recordar todo esto que hemos venido platicando. Ha sido un inicio de la gestión de ambos presidentes muy complicada, de amor y odio, y que también nos ha llevado pues entre los pies, digámoslo así, como parte afectada en las decisiones básicamente del gobierno de los Estados Unidos. Agradezco tu tiempo y pues nuevamente nos veremos muy pronto por acá. Muchas gracias, que estén muy bien. Un saludo a todos. Muchas gracias. Ahí Daniela Pureco de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Temas muy interesantes que finalmente están hoy en día en el café, en la plática, en todos lados, en los titulares. Ya veo por aquí a a Julia González. Nada más déjeme responder, es que veía mensajes tanto de Violeta y de otros más, no he atendido sus mensajes. Y mi garganta, siempre dando guerra. Feliz inicio de semana, dice Cintia González, muchas gracias. En Houston, con un lunes soleado, pero han tenido lluvia en últimos días y nuevamente por allá en la zona de Kerrville es donde vi que nuevamente llovió y ha habido, digamos, algunas consecuencias no igualmente graves que hace unos días. Chachis Gallegos, muy buenos días. También la cabina saluda. Y por acá, hay algo que muy interesante, fíjese. Primero, Estero Futura, saludos, muchas gracias. Violeta, muy buenos días. Y esto, ¿se ha puesto usted a pensar que en lugar de vernos, por ejemplo, aquí en sus redes, se siente o se acueste en su sillón favorito? Digo, lamentablemente nos guste o no, casi todos tenemos una tele desde chiquita o grandota o como sea en la recámara, pero así nada más usted la prende, tele inteligente que puede vernos desde YouTube. Y como dice Cintia, qué bonito se ve el programa en la televisión, desde YouTube. Esa es, digamos, la oportunidad que usted podría tener. Además de que si se suscribe y le pica donde está la campanita, pues le va a avisar, ni siquiera se preocupe, le va a avisar, ya viene Desmañana 2.0, así que listos con todo esto. Dice el compa 7, muy buen día y muy interesante tema, igual como el que viene. Espérese un segundito, compa, para que pueda verlo. Nuevamente Violeta dice, un café, híjole, no lo ven y sí estoy sufriendo por mi falta de café. Dice Violeta, Mazatlán adolece de una pésima gestión y sistema de alcantarillado, pero el gobierno ha otorgado permisos de construcción de torres para recibir a los extranjeros, los cuales no vienen por la inseguridad y se llena de torres, perdón, que colapsan el alcantarillado. Es, en fin, la incongruencia. Y sí, lamentablemente, este crecimiento salpica a todos lados. O sea, no es nada más crecer. Ya no lo platiqué para no hacerlo más largo, por ejemplo, pero hace tiempo en México establecieron una
política que decía, ok, esto que decía, ya no hay oficinas, perdón, hay muchas oficinas en la Ciudad de México y pocos habitantes. Y en ciertas horas del día, pues, adiós actividad económica, los restaurantes, los cafés, todos aquellos que están, pues, con ávidas ganas de ganar todo el tiempo, pues ya no tienen clientes, ¿no? Entonces vamos a traer habitantes, vamos a construirles en edificios viejitos, los tiramos, los reconstruimos y ofrecemos vivienda, pues, si no de interés social, pues de interés medio por lo menos, que se puedan pagar. Pero pues ahora ya es un caos, ¿no? Hay demasiados departamentos, mucha gente todo el tiempo, no hay un solo momento en el descanso de el centro de la Ciudad de México, de Puebla, Querétaro, Guanajuato, Guadalajara, donde usted quiera. Está creciendo terriblemente. Y finalizó esta tanda de mensajes con otro, dice, interesante temática. No, si esta plática tan interesante te fatiga, entonces no eres el líder que merece liderar a tu gente. Y pues ese es el tema que nos quedamos la semana pasada, Julia González y nosotros, al respecto de esto, la fatiga. Bienvenida, Julia. Buenos días. Hola Iván, buenos días. Muchas gracias por tu invitación. ¿Cómo estás hoy? Bien, muy bien, con el ánimo de llevar esta audiencia, si se permite entender el liderazgo que llevamos, a una, digamos, cantidad de temas que sean así, ágiles, interesantes y con todo el dinamismo, nada de fatiga. Sí, pero la verdad es que la fatiga forma parte de la vida pues lo sentimos. Y me imagino que tú también con estos temas de hoy te he estado escuchando desde temprano y hay noticias difíciles. Hay noticias difíciles y que también tienen que encontrar a la mejor persona en ese momento. O sea, Claro. el problema a veces no es la realidad, sino qué tan preparados estamos para afrontarla y para trascender a ella, ¿no? Nos encontramos con todo esto todos los días y eso es lo que debe de tener en cuenta el líder. Las decisiones, supongo, Julia, a veces trascienden no solamente digamos, el ámbito personal del que se erige como el líder, al que lo señalan como líder y también al que la empresa lo ha puesto como líder, porque son tres factores que me parecen tan diferentes. Hay gente que lidera sin saber que lo hace. Hay gente que la pusieron a liderar y no sabe cómo lo hace. Y hay gente que pues está tratando de aprender cómo hacerlo de la mejor manera. Vaya cosa que tenemos que afrontar todos los días, a ver cómo definimos el que nos tocó, ¿no? Claro, claro, Iván, eso es lo que pasa en este mundo corporativo del que hemos venido hablando ya en nuestros últimos encuentros. Y es pues este mundo donde en la mayoría de nosotros como trabaja se desempeña laboralmente o en los que sueñan entrar allá. Y bueno, nuestro tema que es la fatiga y por tomar decisiones que sufren nuestros líderes y empresarios, pues es muy importante decir que es un fenómeno absolutamente natural y que así como nuestro cuerpo es el que padece la fatiga, pues nuestro cuerpo también es el que tiene las herramientas necesarias para atenderlo. Entonces, para que no nos quedemos solamente en el diagnóstico, porque creo que ese es más o menos fácil, todos hemos sentido la fatiga, todos sabemos de qué estamos hablando. Ya seamos los líderes, seamos los empresarios, seamos el jefe, el dueño de la empresa o hasta el mismo empleado. Cada uno en sus distintas proporciones ha sentido o ha padecido la fatiga de otro, porque tener un jefe fatigado tampoco es fácil, la verdad. Nos toca lidiar pues con todo esto. Y un poco, Iván, la invitación es a que revisemos nuestra principal herramienta, nuestra mayor herramienta, y es nuestro cuerpo. Si nosotros le prestamos atención a nuestro cuerpo, que es quien padece la fatiga, también es nuestro cuerpo el que nos da la salida. A ver, eso, ¿cómo le hacemos? Porque más allá de lo que pareciera ser obvio, el fatigarse, el sentir fatiga, es decir, ok, desánimo, un poquito ponchado, donde también podría verse señales que nos hablen de una fatiga, de un jefe que está activo físicamente, pero que sus decisiones, su pensamiento no está, digamos, como tendría que estar.
No, claro, aquí nos tenemos que hacer responsables como cada uno de su cuerpo y de su experiencia. Y entonces aquí la invitación es a revisar nuestro cuerpo, ¿sí? Poder dejar, a ver, es que se nos ha educado para desconectarnos de las señales que da nuestro cuerpo. Y un poco la invitación es volver a esas señales, volver a nuestro cuerpo, volver a escucharnos, ¿sí? Y en la medida en que más nos escuchamos, más estrategias podemos empezar a mirar cada uno que le sirven a nuestros propios cuerpos. Entonces, por ejemplo, creo que la semana pasada habíamos quedado en una que es delegar, que es tremendo tema. ¿Cómo hago para delegar? Iván, ¿qué te digo con eso? Lo principal es que todas tenemos y todos tenemos que conocer muy bien nuestro trabajo, conocer muy bien cuáles son las prioridades, qué es lo que realmente importa, poder clasificar muy bien las tareas, cuáles son prioridades, cuáles son importantes, cuáles son urgentes, qué puedo delegar y qué no, ¿sí? Eh, no deberíamos poder delegar todo, pero sí debería poder delegar la mayor cantidad de tareas operativas que sean repetitivas, pero que no generen un gran impacto con una decisión. Y lo único que podemos hacer en este momento es conocer muy bien nuestro trabajo, ¿sí? Conocer muy bien cuáles son las tareas, las actividades prioritarias de nuestra actividad para que de esa manera nos podamos ordenar. ¿Qué cosas podrían ser? Pienso, por ejemplo, hablando de delegar. Este trabajo, el que hacemos, implica mucho toque personal, al menos así lo concibo. Si hay que editar un video, lo edito de acuerdo a las necesidades que considero deben ser resaltadas. Hace rato, un video, un acercamiento en la hora, se aleja, se le bajan ciertos ruidos que eran ofensivos. Cuando se trata de una agresión, trato de cambiarlo, trato de modificarlo. Todo ese es el vestido que dentro del objetivo y lo subjetivo le pongo para que las personas, independientemente de nosotros, pues puedan tener una idea completa sobre un tema, pero también en la información me meto. Entonces se convierte esto en un trabajo de un solo hombre. Estás duro aquí y acá haciendo todo y a veces cuando entramos tarde, y lo reconozco y creo que se los he dicho siempre, lo hago porque finalmente estoy en los últimos toques en el programa en lo que tiene que ver con esta parte. Y pongo este ejemplo que quizá nos ayude mucho. Creo que es conveniente ahora, a partir de lo que hemos hablado, que en lugar de que una persona haga 5, 10 o 12 videos que tiene que hacer para presentarse en un programa, supervise que las demás personas hagan la mitad y que quizá él haga la otra mitad. Y que se van a equivocar al principio, No, por seguramente. supuesto. Claro, ahí es donde yo te digo que conociendo tú tu trabajo, conociendo cuáles temas tienes y les das prioridad, tú te quedes a cargo de los importantes y puedas delegar, pero delegar con responsabilidad, delegar conociendo tu equipo de trabajo, delegar trabajando de la mano con tu equipo de trabajo, delegar con un trabajo en equipo. ¿Sí? Porque no es solamente soltar y no voltear a mirar a nadie, ni saber qué es lo que están haciendo, sino realmente trabajar en equipo donde lo que hacemos es distribuir tareas. La tarea de todos es importante, no es solamente la del jefe, sino la de todos. Podemos hacer una cadena de tareas más pequeñas que le permitan al jefe disminuir esta carga y esta fatiga por tener que tratar de tomar decisiones en todos los ámbitos, en todos los temas y en todas las minucias laborales que tenemos de manera diaria, ¿sí? Y a esto, Iván, vamos uniendo los temas y es empezar a enseñar al equipo de trabajo, incluyendo el cuerpo del jefe, a conectarse con sus necesidades básicas, porque es la única manera en que tenemos para poder ser creativos a la hora de dar soluciones, para poder encontrarle nuevas salidas, nuevas estrategias para responder a todo lo que se nos presenta de manera diaria. Y hay ejercicios grandes y ejercicios pequeños, de ejercicios complicados y ejercicios sencillos.
Y una propuesta es, paren un momento, respire, cierre los ojos, hágase consciente de su respiración, de los movimientos que tiene tu cuerpo cuando respira. Tu abdomen se mueve, tus costillas se mueven. Con 1 minuto que le dediques a eso, tu sistema nervioso se regulariza y puedes volver a atender un momento estresante, un momento tenso o un momento de mucha carga laboral. Y estar haciendo esto paulatinamente, es decir, me concentro 2 horas con mi equipo de trabajo, luego todos hacemos una pausa de 5, luego otra vez 2 horas, y así sucesivamente podemos lograr un mayor equilibrio físico que nos permita atender todo lo que nos trae la vida diaria como en estos retos, ¿sí? La fatiga es un reto grande que tenemos que enfrentarnos todos los días, y no solamente el jefe, todos los empleados tienen fatiga, cada uno en su nivel de desempeño. ¿Ah? Y es que también hay que reconocer otra cosa, Julia, que el líder está llevando quizá el destino de lo que implica un proyecto en el que están incluidos varios líderes. Yo prefiero pensar que, por ejemplo, el líder en las finanzas es él, el líder en las relaciones con el gobierno es él, el líder con bla, 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 ahí están. Y todos son un grupo de líderes, perdón que lo diga así de una forma tan, no lo voy a decir así, son tan fregones, que saben que no quería decir eso, sino la otra palabra, que pues, merecen estar en este equipo. Y este liderazgo se diversifica y se multiplica. Hay que pensar que, por ejemplo, esto que dices es muy, muy útil. Yo lo visualizo en momentos de extrema presión. Permíteme un segundito, porque esta garganta siempre da guerra. Me acuerdo mucho que, por ejemplo, hace un par de días, y seguramente muchos no lo han de recordar, en México, en el 2015, el 11 de julio para amanecer el 12, se escapó el Chapo Guzmán del altiplano. Entonces, cuando se escapa eso, don Iván, que estaba con un vaso de vodka con jugo de arándano en su mano, en su cama, recostado y viendo la televisión, empieza a ver en sus chats que algo así ocurre, que algo está pasando. Asumo mi posición porque soy líder en México para esa televisora, en esa parte muy específica, y los empiezo a buscar. Y busco a mi gente, finalmente algunos todavía tengo contacto con ellos aquí, y me acuerdo que fuimos yendo y viniendo de México hacia donde íbamos a salir, y finalmente salimos en la madrugada. A todo esto, ¿qué llegó? Cuando eran las 7 de la mañana, porque eso fue como a las 11 de la noche del día anterior, yo ya estaba fatigado y ni siquiera habíamos empezado bien a trabajar. ¿Qué fue lo que se hizo? A ver, chavos, nos relajamos, respiramos y ahora sí, a trabajar, a darle otra vez. Esos segunditos previos es el impulso que necesita tu equipo y suena muy fácil decir, por ejemplo, que terminando de comer la dinámica con mi equipo en muchas otras asignaciones era buscar el comer dignamente porque nos lo merecíamos, porque ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y es el momento de regocijo, que escuchabas las tonterías de uno, mis tonterías, de repente personas que normalmente se sentirían menos dentro de lo que significa ser un reportero con toda la atención al que le apunta la cámara, los compañeros de transporte o los compañeros que asistían estaban en la misma mesa conviviendo y platicando sus experiencias y a lo mejor con toda honestidad muchas veces no eran tan interesantes, pero tenían toda mi atención. Eso es lo que debe ir haciendo un líder. Y digo, escucho mucho de esto que estás diciendo, porque en medio de esto era bien fácil fatigarse y que se empezaran a cometer errores. No, por supuesto, la fatiga trae consecuencias muy graves, porque un cuerpo cansado no es un cuerpo creativo para tomar decisiones acertadas, ¿sí? Un cuerpo estresado y un cuerpo cansado trata de maximizar el uso de su energía. ¿Cómo lo hace? Facilitando las decisiones, haciendo lo más sencillo, haciendo lo mínimo posible. Un cuerpo cansado no quiere interactuar con sus compañeros, así que se vuelve también muy directivo, muy de su parecer, ¿sí?
Un cuerpo que está descansado o un cuerpo que logra sintonizarse por un momento con sus necesidades es un cuerpo que se puede sintonizar con la gente que lo rodea, puede armar equipos de trabajo, puede escuchar alternativas, puede usar su imaginación y su creatividad para encontrar soluciones y mejores estrategias para atender situaciones difíciles, raras, extrañas, las que nunca se nos han aparecido en los momentos de crisis. ¿Sí? Entonces es muy importante, como te decía, empezar a escuchar las señales de nuestro cuerpo en cualquier nivel o en cualquier estatus laboral o en cualquier posición en la que te encuentres. Tu cuerpo es tu principal antena. Es la antena que te conecta contigo mismo, con las mejores soluciones, con tu trabajo, con tu gente. Y ahí es donde vienen estas técnicas, todas, hay múltiples, Iván, que te ayudan a esa reconexión. Una de ellas es la que yo trato como que en todas nuestras charlas podamos hablar de ella hasta un día que puedas venir a una sesión mía, y es TRE. TRE es una técnica que te demoras muy corto tiempo en aprenderla o en recordar esta habilidad, y esta habilidad lo que te hace es ayudarte a encontrar tu centro, ayudarte a alinear tu sistema nervioso para relajarte y poder estar en disposición para atender cualquier cosa en tu vida. Entonces, la respiración, vibrar, que es lo que nos invita a hacer TRE, hacer una pausa. Los ejemplos que tú me dabas ahora, sentarse a tomar unos alimentos con calma, poderte comunicar con tu equipo de trabajo sin maltrato, sin grosería, sin sentirme más, sino sabiendo que el pedacito que aporta cada uno es muy importante, pues serán estrategias que le ayuden al líder a estar mejor, más tranquilo, más centrado y mucho más conectado para tomar mejores decisiones. Te voy a contar una anécdota que yo creo que mucha gente la sabe, pero para la que no. Y es que algunos presidentes tratan de disminuir la cantidad de decisiones que tienen que tomar al día para poderse centrar en las realmente importantes. Y entonces el ejemplo es Barack Obama con su equipo de trabajo. En el momento en que tomó la presidencia, tomó una decisión, y es: no nos vamos a volver a preocupar todos los días por qué me voy a poner de ropa. Ese será un problema menor. Y decidieron que él todos los días de su vida, mientras estuviera en la presidencia, se iba a vestir de color azul. Y llenaron un closet de pantalones azules oscuros y camisas azules claras. Y es un problema menos del que él tuvo que atender. Tampoco se volvió a preocupar por su alimentación. Contrataron unas personas especializadas en mantenerlo sano y bien alimentado. Un problema menos que él tiene. No se tiene que preocupar de decidir su alimentación. Y así, estos son ejemplos, puedes tú tomar decisiones de cosas que no deberían de ocupar tu tiempo y tu energía, y esas son las que deberías poder delegar, ¿sí? Para que tú te puedas concentrar en las que realmente son importantes. Hacer una agenda es una estrategia también de esas, y cumplirla, obviamente, o por lo menos tratar de cumplirla. Tomar decisiones en cosas las más banales, delegarlas, pero delegarlas no quiere decir olvidarse de ellas. Delegarlas puede ser que tú en un día de la semana le haces seguimiento a ese tema. Voy a inventarme. Para poder hacer un programa como el tuyo, me imagino deberán hacer compras. El café que se van a tomar, las luces, los repuestos, no sé. Ahí está. ¿Dónde está mi café? ¿Dónde está mi agua? ¿Sí? Bueno, entonces, eso se debería poder delegar, porque tú que tomas grandes decisiones para que el programa salga bien, no deberías estar pensando si yo tengo café o tengo agua. Eso se puede delegar y es un problema menos. Y eso empieza a traerte a ti tranquilidad para concentrarte en lo que realmente es importante y lo que es indelegable. Pero hay miles de detalles pequeños que suman a la vida que sí son delegables.
Fíjate, Julia, que las verdades que dices caen de golpe y me cayeron también hace algunas semanas cuando platicaba con unos amigos de Univisión, nos sentamos a comer y uno de ellos que tenía, digamos, y tiene esa particularidad que no tiene pelos en la lengua y ni siquiera como que cuida las formas, dice, oye, ¿por qué te estás poniendo así? ¿Por qué te estás poniendo tan desubicado, tan desordenado? Y me di cuenta que es precisamente por no delegar, porque estoy aquí en medio de esto, veo un video o algo de última hora, yo soy el que lo está bajando, lo estoy pasando de acá, lo estoy subiendo aquí, ya lo tengo listo porque es lo que sigue, y de repente empiezo a hablar así, de repente, y se me sale una muletilla, y se me sale 12, es que ya utilizas mucho esto, ya utilizas mucho aquello, y me doy cuenta que cuando hago más de 2 tareas que ponerle control al show, empiezan a ocurrir esos pequeños dislates. Y también me he dado cuenta que aunque se los digo a los invitados, independientemente de la falta de respeto que ellos entienden en su gran mayoría que este es un trabajo así, que tienes que estar atento a todo, pues también pierdes el hilo de la plática. Y esa plática nos puede llevar precisamente a momentos como este, en que estoy conectando con el comentario que hacías, o hubiera podido decirte, fíjate qué interesante. Claro, claro, no. Es que perder el hilo. Esto empieza a tocar todo en tu vida, todos tus ámbitos, todo lo que tienes alrededor. Porque siempre ponemos los temas muy importantes como líderes, empresarios, todo el que está en la cabeza de las empresas, en la dirección. Pero es que todos somos líderes, empresarios de nuestra propia vida. Y si no tenemos las estrategias en nuestra vida, no tenemos cómo replicarlas en un trabajo, cuando tenemos gente a cargo, cuando tenemos grandes decisiones que tomar. Las pequeñas decisiones nos entrenamos en nuestra vida personal para luego poderlas llevar a un equipo de trabajo. Y ahí es como cuando empezamos, Iván, que tú me decías que había gente que llegaba a liderar y que ni siquiera sabía ni hacerlo, ni siquiera había caído en cuenta que estaba liderando. Y es porque ni siquiera caen en cuenta que están liderando su propia vida, cómo se deben organizar, qué se debe delegar, qué no, qué estrategias deben tener, cuál es la agenda que se debe seguir, qué es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo necesario. Y de esa manera poder atender cada cosa haciendo un buen trabajo y lo que todos queremos y es tener muy buenos resultados. Sí, si la empresa vende, que venda más. Si la gente, si es un programa, que lo vean más, en fin. Expone, Violeta, una situación muy particular, me parece importante decir que como líder de la administración de mi casa, sí es muy estresante decidirme qué hacer de comer, pero al mismo tiempo habrá alguna que no, o sea, no necesariamente es... Digo, es muy interesante porque expone lo que muchos quizá tengan que hacerlo y también tomas prácticas dentro de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ropa. Hay veces que le dedico una tarde de película, un burro de planchar, una ropa rociada ya con anticipación y un buen trago para planchar 1 o 2 docenas de prendas que se necesitan. No ocurre todos los días. Escojo uno que otro día porque lo delego para esa fecha. Perdóname, es parte de lo que pienso. Digo, y ahorita te lo digo con mucha tranquilidad que estoy delegando, a lo mejor lo tendría que delegar a otra persona, pero finalmente me gusta que las cosas queden de tal o de cual manera, pues le pongo, digamos, esa importancia. Algún día, digamos, habrá, digamos, quien se ocupe de eso, pero lo que pone Violeta es muy interesante. Un par de mensajes más, dice Julia. Julia dice que estar con tu equipo sin gritos ni malos tratos, como diría Kiko, uy, así que chiste, uy, es que también hay una toxicidad que, por ejemplo, espero no se manifieste por aquí, pero si lo hace, sabe que no estoy mintiendo y al contrario, lo quiero muchísimo. Pero alguien que es parte de nuestra comunidad es el ingeniero Andrés Báez, era el encargado de operaciones de todo México para Univisión. Entonces, cuando tú llegabas a pedir una cámara extra a la que tenías asignado,
porque necesitabas hacer una u otra cosa, híjole, salían la retaíla de cosas de que es que tú, es que esto, no hay cámaras. Y decías, pero si no es por mi capricho, me lo están pidiendo porque así es, y así es, y así es. Y bueno, ya que terminaban los gritos y los jaloneos, se acercaba, discúlpame, ya sabes cómo soy, y todo aquello, ¿no? Cambiaba, pero era un ambiente que por la misma tensión todo funcionaba. Y digamos que es parte del rigor de la vieja escuela que se daba y que seguramente es al que se refiere Carlos. Pero también hay que pensar que eso a estas alturas es algo muy complicado y en muchos casos inaceptable, y todavía en otros podría ser el inicio de un procedimiento legal, ¿no? Sí. Incluso por parte de muchas personas. Pues bueno, hemos ido evolucionando, gracias a Dios. Y ahora las empresas, creo que en México, así como en Colombia, de manera obligatoria tienen que tener programas de bienestar, tienen que tener programas de seguridad y salud en el trabajo. Cada vez el tema de la salud física y emocional de todos cobra mayor relevancia en nuestra sociedad. Y todo esto va llevando a que cojamos conciencia y dejemos de normalizar las prácticas de antaño que eran tan malas y tanto daño nos hacían. Yo entiendo el comentario de Carlos, pero justo la propuesta es esta. La propuesta es, empecemos a pensar en esto, empecemos a reflexionar, empecemos a hacernos responsables, empecemos a buscar las maneras de hacerlo distinto para el beneficio de todos, porque es que todos estamos quemados. El líder está quemado, los empresarios están quemados, los jefes están quemados, sus empleados lidiando con estas personas están quemadas. No está siendo un buen ambiente para todos. O cambiamos o no vamos a poder tener buenos resultados. Y entonces es cuando estos temas, como el que estamos tratando hoy, Iván, empiezan a salir, empiezan a brincar en todos los ámbitos. En charlas como contigo, en las empresas, en estos programas de bienestar. Y una propuesta grande que estamos haciendo aquí en Colombia es ofrecerle a las empresas a que estas técnicas empiecen a formar parte de los programas de bienestar y de seguridad y salud en el trabajo, porque hasta ahora normalmente las empresas lo que hacen es gastarse una cantidad de recursos en hacer actividades para cumplir el requisito, llenando un formulario, tomando una foto, pero no le están dejando las herramientas a sus equipos de trabajo o a sus empleados. Y es la propuesta que queremos hacer, es enseñémosle a nuestra gente a relajarse, enseñémosle a nuestra gente cómo funciona nuestro sistema nervioso, enseñémosles en que hay estrategias, que su cuerpo habla, que entre más caso le hagamos a nuestro cuerpo, mejor vamos a estar todos, mejores resultados vamos a obtener. Y la empresa se puede gastar esos recursos, en vez de dar un regalo, dar un almuerzo, hacer una fiesta, en dejar herramientas instauradas en las personas que trabajan con ellos para el beneficio y el bienestar de todos. Fíjate, Julia, que igual al paso de los años nos dimos cuenta, y bueno, yo me di cuenta de que lo que más se necesitaba en una empresa como en la que trabajé y en cualquiera, sí, es que te atiendan la salud mental y que el psicólogo deje de ser una persona que está en el área de recursos humanos nada más para aplicar e interpretar los exámenes que se le hacen a los aspirantes, sí, y atender qué es lo que tienes, qué es lo que sientes, qué es lo que tú necesitas para poder hacer tu trabajo de la mejor manera. Porque sin afán de sonar un esclavo o un dictador, yo lo que quiero es exprimir todas las capacidades en el mejor sentido de mi gente para llevar esto adelante, porque si hoy crecemos un 0.01, al cabo de 100 llegamos a uno más. Entonces vas creciendo poquito a poquito y eficientando tu chamba. Pero cuando hicimos, básicamente todos hicieron esta cuarentena por efectos de la pandemia, el regreso fue algo muy complicado. Todos terminaron dañados contra los que aparentemente no estábamos dañados, pero que también teníamos nuestros propios asuntos abiertos al respecto de ver morir a la gente,
tener todo el tiempo miedo, porque lo sabías que en cualquier momento te contagiabas, y me contagié 4 veces, y que lamentablemente, por ejemplo, por cuestiones de trabajo, llegabas al trabajo y te detectaban y salías como casi como criminal, ¿no? O sea, literalmente pareciera ser una responsabilidad más dentro de tu trabajo, y no se ha, digamos, vuelto a normalizar esta parte, y ahí andamos cargando nuestros asuntos. Te leo un párrafo de la ley en México que se acaba de aprobar. Dice: la norma mexicana que aborda la salud mental en el trabajo, y específicamente los factores de riesgo psicosocial y la promoción de un entorno organizacional favorable. Entonces, cuando eso se traslada a, por ejemplo, una pequeña dinámica como la que decías, que se me hace sensorialmente muy buena, muy positiva, lo hice cuando le estabas diciendo, y esa sensación de cómo se movilizan tus costillas, cómo tu tórax se expande, cómo sientes incluso que tu abdomen recibe en primera instancia el aire, y más cuando, por ejemplo, en mi caso, tienes una técnica para inflar 2 veces, o sea, inflas primero los pulmones y luego inflas el abdomen para tener más capacidad y decir todo lo que estoy diciendo sin respirar. Uf. Entonces se convierte en algo muy sensorial. Esas pequeñas cosas, aunado a cuáles otras, ya hablamos de todo el panorama, vamos a darle un par de técnicas más a la gente para que pueda escuchar a su cuerpo, y, por ejemplo, saber que esas palpitaciones que de repente te atosigan por tanto que podrías considerar como acoso de un mal líder que a lo mejor está fatigado y que te está queriendo fastidiar, no ocurran. Sí, mira, una estrategia muy chévere, y es: conéctate con tus sentidos, los 5 sentidos: audición, olfato, vista, tacto, se me va alguno, pero conéctate con, hay gusto, conéctate con cualquiera de ellos y potencializa lo que estés sintiendo. Entonces, por ejemplo, vas a hacerlo con uno que es el menos obvio, pero te voy a poner este ejercicio. Estás sentado en tu silla y estás empezando a sentirte sobrepasado, porque te están gritando, porque estás presionado. Date solamente 1 minuto para sentir cómo se siente tu silla, cómo lo sienten tus piernas, qué textura tiene tu silla, qué tan cómoda estás apoyado en tu silla. ¿Tienes apoyada la espalda? ¿Tus pies están bien puestos en el piso? ¿Tus manos dónde las tienes puestas? Y empiezas a respirar haciendo solo contacto con uno de tus sentidos, pero este mismo ejercicio lo puedes hacer con cualquiera de los 5. Cambiemos de sentido, la audición. Empiezas a respirar y empiezas a escuchar quién está hablando, qué sonido se escucha, qué tan lejos está, qué tan cerca está. Sigue respirando profundo. ¿Qué más escuchas? ¿Hay un silencio? ¿Por qué ocurrió el silencio? ¿Alguien gritó? ¿Qué tan agudo fue ese grito? ¿Qué pasó con ese sonido? Y empiezas a conectarte con la información que te viene del exterior, pero reconociendo tu cuerpo. Y esas son estrategias para centrarte, para conectarte, para escucharte y para reconocerte. Y eso lo valora tu sistema nervioso, tu salud mental, lo valora tu cuerpo. Esa es una que te la multipliqué por 5, por los 5 sentidos, pero son ejercicios fabulosos que no toman mucho tiempo y que te van conectando con el momento presente y con tu bienestar. Es que, por ejemplo, el primero involucra a más de uno, porque incluso puedes estar volteando, puedes tratar de evadir hacer contacto visual para que sensorialmente pueda tener este efecto, esa parte de tu cuerpo. Sí, es muy interesante, de verdad, y ojalá que pongamos un poquito más en esta determinación, porque el beneficio, independiente de la obviedad que es para uno mismo, organizacionalmente, pues podría funcionar muchísimo más para ese pequeño grupo de líderes en el que espero te vean, digamos, identificado quienes te lideran. Porque de otro tipo de circunstancias, como decías hace rato, yo pensaría, después de 2 horas de un trabajo arduo, conozco y muy bien trabajos en los que se exige muchísimo
en cuanto a, digamos, la cantidad de cosas que se tienen que hacer. 2 horas llevamos trabajando como máquinas muy bien aceitadas. Chicos, aquí está un vaso de agua de limón, probémosla, yo mismo la hice, pero con un discurso que implique llevarte a la sensación, a Sí. este ejercicio sensorial en el que la disfrutes por temperatura, por sabor, por el olor, por el descanso, por la respiración. Te va a costar a ti como líder un vaso, perdón, una jarra con agua. A lo mejor vas tú mismo y lo haces, a lo mejor lo delegas para que alguien lo haga y la traiga, pero esa agua es la que más van a esperar al paso de esas 2 horas los integrantes de tu liderazgo, los otros líderes que van contigo para crecer, sin darte cuenta que eso podría hacer que tu empresa valga más. Así es, y que tomen mejores decisiones, más acertadas, más creativas, y al final del día obtengas todos los resultados que estás, por lo que te estás esforzando tanto, por lo que te estás quemando tanto, por lo que te estás fatigando tanto. Bueno, o eso cree tu cabeza. ¿Sí? Dicen, es que trabajo como burro y ni así sirve. O sea, Es que no sirve, es no, que no es trabajar literalmente como eso no burro, sirve. ¿no? Es trabajar bien Es lo que trabajar necesitas bien. hacer. Muy bien, Uy, Iván. qué interesante, siempre estas pláticas. Si alguno faltó, aquí déjenos en sus mensajes y lo volvemos a tocar la próxima semana, pero creo que hemos cerrado desde la problemática de la visibilización, Así es. pero también ahora con algunas técnicas y cada quien le pone el sabor que quiera, ¿eh? Por ejemplo, Por de esto que decías, yo le puse sabor limón en un agua. Exacto, cada uno puede acomodar según además la situación. Si tú estás en medio de los gritos, es posible que no puedas cerrar los ojos para conectarte con la respiración, pero tú sí te puedes aislar con los ojos abiertos para conectarte con tu cuerpo. Y esa es la gran estrategia, Iván, es Pero, encontrar herramientas todo el tiempo para volver a tu cuerpo. sí, y como decías al principio, con responsabilidad al respecto de esta evaluación personal, porque si dices, cierras los ojos, ¿quién está gritando? Ay, ya sé, ¿qué tan lejos está? Muy cerca. Y terminas más que relajado con ganas de aventarle un puñetazo, ¿no? Dices, Claro, claro. hay que tener, digamos, esta apertura para reconocer el problema y poner algo en esta solución. Algo Sí, por podemos. eso es que decimos que dentro de los programas de bienestar y seguridad y salud en el trabajo es donde podemos enseñar las mejores estrategias, es donde podemos dejar instaurado, o sea, esa inversión realmente va a ser no solamente para el desempeño puntual de esa jornada laboral, sino para la vida completa de esos seres humanos que trabajan en los equipos de trabajo. Entonces, es no botar la plata de esos programas, sino realmente invertirlo en lo que sea más importante, en lo que realmente es importante y que va a tener un impacto en la vida completa de estos seres humanos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Julia, como siempre, por estar con nosotros. Muy interesante tema y a ponerlo en práctica Por para supuesto. poder tener mejor desempeño. Muchas gracias. Bueno, Iván, fue un gusto. Hasta Chao. pronto. Hasta luego a todos. Hasta luego. Bueno, y faltó otra cosa. Leo algunos de sus mensajes porque también a veces siento que me paso y no tienen, digamos, nuestros invitados, porque esperarse con tantos comentarios míos, pero aprovecho un par. Don Carlos dice, buenos días, en la Ciudad de México hoy hubo menos tráfico de lo habitual. ¿Será que ya viene el periodo vacacional de los niños y con ello un poco de estrés en el hogar? Dice, bueno, a buscar actividades para los que tenemos a los hijos en casa. Depende de la edad, no lo sé, Carlos. Por ejemplo, fue muy padre el fin de semana. Les pedí a dos de mis hijos que por favor me acompañaran a ver 2 películas mientras yo hacía este trabajo de plancha. Y también me ayudaron en una parte del proceso. Pero no es por buscar manos simplemente, sino porque aprendieron una técnica que ya yo había comprobado, pero que me parecía muy apropiada reforzar con ellos, porque tarde o temprano van a tener que planchar su ropa. Y con esto no estás siendo sirviente, ¿sí? Si se lo haces a tu pareja, no, aunque lo vean así, no es servilismo,
simple y sencillamente es dar un detalle que parezca pues armonía, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando lo tienes que hacer tú, si vives solo, si vives con varios más, como roomies en un departamento, saber planchar tu ropa, pues habla de un adulto funcional y es lo que dicen, al final del día te sorprendes de esas actividades, pero muchos no saben ni planchar. Entonces, hice una solución que revisé por ahí en un lugar para rociar previamente la ropa. Bueno, además de maravilloso que deja la ropa impecable, súper fácil de planchar, me dio la oportunidad de transmitirle ese secreto, pero de una forma inteligente, ¿no? O sea, no era lo mismo sentarlos y, a ver, tienes que aprender, tienes que ponerle esto, tienes que ponerle el otro. No, vamos a platicar y echar relajo en lo que vemos la película. Y bueno, o sea, para mí funcionó. Esa fue una actividad. Pero, por ejemplo, el caso de Dominic, de 7 años, hoy, pues póngase a jugar mejor, don Carlos, porque a esa edad es maravilloso esa parte, y luego llegan con las edades esas carencias cuando te dedicaste tanto a trabajar, y pues hubieras querido tener más tiempo con los niños. Lamentablemente, es muy fácil decirlo en cierta etapa de la vida, cuando te inundan de contenidos las redes y te dicen, es que tú no es que no estuvieras, tú decidiste no estar por darles todo lo económico, pero finalmente lo económico no es todo, porque luego te llegan estas zarandeadas de la vida que pues ni con dinero pagas eh, la presencia y la compañía de alguien, ¿no? Entonces, tratar de balancearlo, si ahorita se puede, pues ponga usted a Dominic al frente de la agenda y pónganse a hacer cosas. Armar coches, por ejemplo. Jugar con drones es caro, pero volar, por ejemplo. Yo me acuerdo que desde muy pequeño jugaba juegos, estos juegos imaginarios de Iván con Iván, sentado, por ejemplo, en el volante del coche de mi papá, paz descanse, me subía y en mi cabeza iba recreando todo el tiempo desde el ruido que hacía el motor, lo hacía yo con mis labios y andaba haciendo los ruidos y llegaba a la esquina, doblaba a la izquierda, pasaba 3 calles, un hoyo que está de este lado, me hacía de este otro, y todo lo iba haciendo entre mi cabeza, mi imaginación y mecánicamente tomando el volante y la palanca de velocidades. Hasta hoy en día creo que eso también me ayuda mucho a identificar, por ejemplo, dónde están los hoyos en la ciudad y puedo tener otro tipo de actividades, salvo los nuevos que en esta ciudad aparecen a cada rato, pero por ejemplo, trato de caer en la menor cantidad posible y si caigo es en los que de plano es imposible evitar. Pero bueno, es una actividad. Ya me dirás, Carlos, ¿qué te puso a hacer Dominic para mantenerte distraído? Dice Bio, un líder fatigado, cansado, puede impactar a su equipo y empresa desde un desdén o hasta volverse un liderazgo hitleriano. Uy, si los conozco. Si no sabe gestionar sus propias gestiones físicas, emocionales, conductuales. Sí, te los encuentras de forma muy seguida, o por ejemplo ausentes, ¿no? ¿Qué le dice a mi cotorra, don Omar? Dice, esa cotorra tiene mi semblante de lunes. No creo, porque le dicen eso a la pobre cotorrita. A ver. Bueno, sí, está medio cansada. Pues pobrecita, también necesita descansar como todos en la vida. Y bueno, pues pobrecita cotorra, o no ha tenido el descanso que quisiera. Eh, bueno, aquí es lo que nos decía don Carlos, que su hijo Dominic tiene 7 años. Yo sí ponía a mis hijos a aprender, ¿verdad, Cintia? Ah, está muy bien. Dice nuevamente Chachis, muy buena técnica, es como desviar el foco de atención en el problema que se está sintiendo en el momento. Y también, por ejemplo, lo desvías con inteligencia porque pues finalmente por algo así haya sido uno el peor padre.
desde la subjetividad del juicio de cualquier otro, incluso de la propia familia, pues uno va adquiriendo, digamos, herramientas, habilidades para más o menos abordar los problemas, ¿no? Y, por ejemplo, llegan momentos en los que el mayor problema es la autoridad, porque quien las representa es casi como el mismísimo Belcebú. Entonces, pues buscas algunas maneras de llegar no directamente contra el problema, porque llegas contra el problema y se acabó. No hay solución, de golpe. Entonces tratas de llegar. Es una lucha constante, no termina, y pues también es interesante. Al respecto de que ponían a trabajar a doña Cintia González dice, sí, me consta. Pero bueno, a uno que también pusimos a trabajar en estos días es a don Alberto Reyes para presentarnos esta entrevista que aquí se las dejamos, así que espero que la disfruten. Enseguida regreso con ustedes. Buenos días en la Cotorra Radio, a los Desmañanados 2.0 con Iván Macías. Buenos días, aquí estamos con Esmeralda García, que estuvo con nosotros en Make Music Day hace un par de semanas. Esmeralda, nos debías una entrevista y no alcanzamos a dar hasta eso. Ahora sí que te tengo aquí, estamos aquí en la Rosa Blanca probando unos riquísimos tacos. ¿Qué pediste? 2 tacos de carne guisada con queso. Oh, qué rico. Ok, muy recomendable aquí, la Rosa Blanca. Si están aquí a un lado de la Farmers Market, les recomiendo que lleguen a pasar a echar sus taquitos, un menudito rico para el fin de semana y muchos platillos favoritos de almuerzos, ¿eh? Bueno, ahora sí, a la entrevista. Lo que nos quiere saber nuestra audiencia, una inspiración musical que tuviste tú de chamaca, ¿qué te dio por dar a la música? Pues la verdad, lo que me dio por la música es que mi papá era músico. Ya falleció, en paz descanse, pero era músico, número 1. Número 2, claro, pues Selena, ¿quién más, verdad? Pero Shelly Lares era la favorita de mi papá. Uh-huh. Y nada más para decirte un poquitito, mi papá antes tocaba con Bobby Naranjo, solo que mi papá tocaba el bajo, Bobby Naranjo el acordeón y abrían para Ramón Ayala y Cornelio Reina. Entonces de chamaca también ya andaba siguiendo la música con tu papá. Pues antes que yo naciera, mi papá en eso se dedicaba. Entonces, pero claro que mi papá era mi inspiración, mi mamá también canta, Selena, Shelly Lares y claro, todos como Whitney Houston, Mariah Carey, o sea, ¿qué más puedo decir? O sea, ahora, un momento en el escenario más memorable que te ha dado, o sea, cuando ya dijiste, ¿sabes qué? Esto es lo que siempre he querido hacer, un logro, ¿va? Que siente uno, me imagino, cuando ya llegas a hacer tantos ensayos, tanta práctica, ¿va? Tanto tiempo invertido, ¿qué se siente hacer eso? O sea, ¿el tiempo o cómo se siente? No, ¿cómo se siente ya? Algo memorable que tú te acuerdas en el escenario. Solo que yo creo que lo que nunca me voy a olvidar fue cuando ganamos, estaba cantando yo en un grupo que se llamaba Grupo Momento y era en el 96. Habíamos ganado Battle of the Bands para Houston, para el Super Tejano 108. Entonces, me acuerdo que hicimos el Miller Outdoor Theater. No sé si has ido al... Sí. Okay. Bueno, ese día había muchísima gente. Y nosotros pues fuimos de estar tocando en un estudio chiquito y quinceañeras y cosas así a ganar, a comenzar a tocar en Party in the Plaza, Miller Outdoor Theater. Y ese día me acuerdo que yo canté todo regularmente, ¿verdad? Como hacemos, me bajé. Entonces yo iba al baño, normal. Entonces voy entre la gente y que comienza la gente a gritar porque había ido el otro cantante, el que cantaba conmigo se llama Jesse Fonseca, a lo mejor lo conocen. Entonces íbamos caminando y que se viene la gente y comenzaron a pedir todos los autógrafos. Entonces me quedé yo como, ¿qué está pasando? Los quedamos ahí como una media hora, no podíamos salir.
Ajá. Dando autógrafos. Sí, ¿Y qué se sintió eso? Para esa primera vez que te Sí, cayeron o sea, ahí. sí estaba muy emocionada, pero a la misma vez como que no lo podía creer, o sea, como estaba ahí, como yo soy persona como tú, o sea, no sí. entendía, como que me tardé para que me cayera el 20, pero no, ese día no me olvidó, sí, estuvo muy bonito, estuvo bien padre. Y tú escribes tu letra también, ¿verdad? Una sí. Ok, o y luego, sea, ¿qué es el proceso para tus canciones? ¿Qué te para mí, inspira? realmente cuando estoy contenta, estoy en el momento. Estoy contenta, estoy en el momento, no estoy escribiendo. Pero cuando ya estoy enojada o estoy muy deprimida, es cuando Ok, escribo. porque más o menos uno vive en la regadera, banda, y va, y saca uno claro. el ritmo, va, pero pues depende de la inspiración que tiene uno, ¿va? Hay veces uno la tristeza hace una canción, ¿va? Hay veces uno cuando siente ánimos hace una canción, va. ¿Y cuál es la canción que has más sentido de que has hecho tú? ¿Cuál da más? Sí fue una en inglés que escribí y fue algo muy personal que me había pasado. Entonces yo con mucho coraje y rencor en ese momento escribí una canción. Entonces ahora que los escucha, o sea, escuchó la canción mi hijo y le gustaba mucho y dice, como dice él, hey mom, you got bars, ¿verdad? Me dice. Pero después me dices, espérate, esto era de mi papá que escribiste porque como que se oye muy... Y me comencé a reír y ahora le dice the diss track de mi papá. Oh, wow. Pero sí. Ahora, la conexión que tienes con tu audiencia, ¿qué se siente verlos bailando tu música y cantando tus canciones? O sea, que me pidan la canción o algo así se siente... O sea, es un Surreal, honor, right? es un honor poder hacer eso porque, como te digo, no toda la gente experiencia eso, solo que sí es un honor para mí. Ok, retos en la industria de la música, obstáculos, me imagino que el hacer tiempo para ensayos, Claro. creciendo todavía porque tienes que hacer tu tiempo personal y luego me imagino que no hay mucho para salir cuando estás haciendo eso porque la idea es subir, ¿va? Entonces, Claro. hacer tiempo para la música, los ensayos, ¿qué más dificulta? Niños, en veces. Ok, entonces sí, me imagino, porque hay mucha gente que Sí. también empieza jóvenes, tienen su familia, ya de repente como que ya no se ven y luego me imagino que los niños crecen, la familia crece y ya tienen más tiempo y luego le vuelven a dar. Claro. ¿verdad? Y siempre me dicen mis niños hasta hoy, ¿por qué no seguiste con eso de la música? Digo, ay, pues los tuve a ustedes, ni modo que los... Y luego dicen, a nosotros no nos importa, ve. O sea, ellos se imaginan, pues ya ve para que seas rica y pues nosotros Yeah, también. pero es que yo es trabajo creo. también mantener una familia, ¿va? Y ser Exacto. madre de hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo total de 6, pero tengo 2 que son de mi esposo y 4 que son míos. Ok, ¿y luego cantan también? Mi hija es DJ aquí en Houston y luego, y ella sí tiene el don de música. Los otros, el más chiquito, más o menos, pero el que está en medio, ese sí le gusta escribir, ese le gusta, es rapero, ¿verdad? Le gusta. Sí, Pero, ok, pues es de moda, es de moda. sí, exacto. Pero más que nada, todos, nada más uno, o sea, son 3 que pueden dibujar, que sacaron lo artista de mi papá. Solo Ok. que. Ahora, un artista que a lo mejor ha soñado o querer colaborar con quién artista te ves a un día compartiendo el escenario. A mí me encanta Shelly, Lares. Solo que yo creo que con Shelly, ay, ¿quién más? Luis Miguel también, ¿verdad? Pero, Luis Miguel. Ay. Ay. Pero sí, me encanta mucho su voz. Pero realmente, o sea, con cualquiera, yo creo que como artista deberíamos de aprender de cómo se dice come together, como unirnos, sí, claro, y poder compartir algo que le gusta a la gente, o sea, no ser como, pues yo lo hago y lo hago mejor. O sea, la cosa es que todos tienen talento, todos se escuchan diferente, tienen diferentes tonos y creo que hay, pues, para todos. O sea, Sí. es lo que la gente quiere más que nada, no lo que uno quiera. Ok.
Y algunos proyectos futuros, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde va? ¿Qué onda? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, pues ahorita, para los que no saben, mi papá falleció en 2002 y escribió una canción que nunca grabé. Entonces ahora pues la voy a sacar, ya que están los niños grandes, ya que tengo tiempo, entonces la voy a sacar. Peter Espinosa, que era antes el cantante de La Fiebre. Oh, qué padre, que también estaba en el evento de Make Music Day. Yes, Make Music Day, solo que Peter Espinosa me la está arreglando, está haciendo los arreglos ahorita, y sí voy a tener unas personas que a lo mejor ustedes conocen que van a entrar a tocar los instrumentos, solo que a ver cómo va la cosa, ahí vamos. Okay, eso es algo muy íntimo la canción, me imagino, sí, va a ser sí. mucho sentimiento. Exacto, exacto. Sí, bueno, para alguien que apenas está levantando un micrófono, apenas le está pensando en levantar una guitarra o algo así, ¿qué consejo le tienes para la música? Yo digo que hagan lo que ellos sientan, o sea, vuelvo a que hay gente que le va a gustar tu estilo. No tienes que tú cambiar para que la gente te quiera. O sea, los que te van a querer porque al final de cuentas puedes cambiar y hacer todo y como quiera van a andar los envidiosos, ¿verdad? Solo que ser tú y los que te van a seguir, es ser authentic, ¿verdad? Auténtico, sí. Entonces, eso es lo que me gusta a mí. A mí me gusta ser así. Me dice mi esposo en veces, es que en veces eres así. Digo, pues así soy. La música. Ajá, ¿para qué mentir o fingir a alguien que no soy? Así soy. Y pues los que les gustan, pues con mucho gusto. Y si no, pues ni modo. Ok, qué bueno. Solo que es lo que yo pienso. Ya está, o sea, no sé si lo van a hacer muy lejos, pero es lo que yo digo. No cambies quién eres tú para hacer algo que quieras, porque todo debe de fluir y hacer de la manera que debe de ser. Ya ves, sé original tu música. Un mensaje para tus fans, ¿en dónde te encontramos, tus redes sociales? Sí, solo que estoy en Facebook como Esmeralda Benavides. También estoy en Instagram como Esme, a.k.a. Deasia, porque hice cosas en inglés un ratito. Okay. Y pues está todo. Entonces, ¿qué otros géneros tienes? Hice un poquito de freestyle, un poquito de pop. Me encantan las baladas, solo que boleros. O sea, a mí me gusta la música antigua también, solo que all right, okay. Qué bueno. de todo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a la Rosa Blanca que nos tuvo y nos atendió. Sí, aquí. gracias. Muchas Ahorita gracias. ya voy a Mira, que no se me hagan el platillo que nos atiende. Ahorita vamos a afilar diente y a entrarle a esta comidita porque se me antoja el medudito que está aquí. Ya está. Saludos. Aquí estamos con Esmeralda García, La Cotorra Radio. Nos despedimos. Esperamos. Aquí estamos y no nos vamos. La Cotorra Radio. Adiós. Bye. Bye. Ahí la entrevista de Alberto Reyes, yo decía, ¿ya qué hora van a comer? Se les está enfriando eso. Ya lo mismo lo decía Esmeralda al respecto de que se les estaba enfriando la comida. Bueno, ¿qué jaloneos se traen? Ya con esto cerramos el día de hoy, entre las autoridades mexicanas y, por ejemplo, el abogado de Ovidio Guzmán, recordando que Ovidio es el, responsable, de continuar con el emporio criminal del cártel de Sinaloa tras la captura de El Chapo Guzmán, su padre. Y bueno, al ser llevado a los Estados Unidos y al estar en medio de serias cosas últimamente que podrían señalar o advertir que hay una especie de acuerdo en el que se convertiría en un testigo protegido o algo como eso, pues han venido también declaraciones al respecto de ese actuar de las autoridades mexicanas que a las autoridades mexicanas no les ha caído muy bien. Primero, escuchemos lo que dijo el abogado de Ovidio Guzmán hace unos días. Her complaints mainly were that the Mexican government were not involved in the plea negotiations between my client and the American government. The idea that, I guess what she was asking for was that a properly extradited defendant from Mexico to the United States, that the Mexican government should be involved in the American legal process
and be part of the negotiations. In addition, she felt that the American government should not even have negotiated an agreement with Ovidio Guzman because she claims that he was a terrorist and that America doesn't negotiate with terrorists. In addition, she lastly claimed that she was unhappy that the Mexican government was not informed of various members of the Guzman family. None of them were under suspicion of any wrongdoing inside Mexico, the fact that they came to America. Far be it from me to defend the American government. You know, I'm a defense lawyer, and I've been doing this at a pretty high level for 35 years now, and they're not exactly my friends in these cases. We don't work together. I've had some brutal trials against the American government, and I suspect if you ask the prosecutors in any of those cases what they think of me, I'm certainly not their most favorite defense lawyer. That being said, the idea that the American government would include the Mexican government in any kind of American legal decision negotiation is absurd when you take into account General Cienfuegos and his case. And as you all remember, because it wasn't that long ago, he was probably the most important Mexican ever to be indicted in the United States. And he was indicted for, among other things, for working with the cartels and protecting them from being charged. The Mexican government, after Cienfuegos was charged and arrested here, insisted that it be returned and said that they would try him themselves in a Mexican court. And he was then returned to Mexico, and immediately he was exonerated. And not only was he exonerated, despite there being an airtight case against him, but the Mexican president said that the DEA fabricated the mountain of evidence against Cienfuegos, which was... Eso es lo que dijo el abogado de Ovidio Guzmán, que ameritó esta respuesta de la presidenta de México en un evento que tuvo por el estado de Sinaloa este fin de semana. Primero, está por emitir, sobre todo por las declaraciones del abogado, primero decir que son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial. Está por emitir la Fiscalía un comunicado, me lo informó hace unos momentos el fiscal Gersmanero, porque finalmente es un asunto judicial. Y también hay que decir, porque es fundamental, uno, que nosotros no establecemos relaciones de contubernio ni complicidad con nadie. Eso lo sabe el pueblo de México y lo saben todas y todos. Y segundo, pues estamos en Sinaloa para atender los temas de salud. El día de hoy hablamos en el Gabinete de Seguridad en la mañana sobre Sinaloa. Acordamos una serie de apoyos adicionales, que es importante que lo sepa el pueblo de Sinaloa. Los tres secretarios principales del Gabinete de Seguridad, el secretario Harfuch, el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, Raimundo Morales, estarán aquí por lo menos una vez cada 15 días. Desarrollando el Gabinete de Seguridad para apoyo, digo por lo menos, si es necesario más, será más. Están todos los apoyos de todas las instituciones de seguridad. Trabajamos todos los días por la construcción de la paz y la seguridad de Sinaloa y de todo el país. Nunca vamos a dejar solo al pueblo de Sinaloa, nunca. Aquí está su presidenta, está su gobierno para apoyarlos en temas de seguridad, de salud, de infraestructura, a los productores, todo lo que se requiera para el pueblo de Sinaloa. ¿Cuál sería la demanda que haría el gobierno de los Estados Unidos respecto? Es un asunto de la Fiscalía, es que no es un asunto del gobierno. Es una relación directa entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República. Esta persona tiene un orden de aprehensión en México. Fue extraditado de México a Estados Unidos. Entonces, quien hace todo esto es la Fiscalía General de la República, no es el gobierno, no le corresponde al gobierno, sino directamente a la Fiscalía. Y le decía, ¿y en qué va hoy? En que la propia presidenta de México
acaba de mencionar en su conferencia matutina que denunciará al abogado de Ovidio Guzmán por difamación. Y se trata precisamente de esta denuncia que se presentará en contra de Jeffrey Lichtman, quien acusó a la presidenta de México de ser, pues lo dice él, entre comillas, actuar más como el brazo de las relaciones públicas de organizaciones criminales. Así que, pues, vamos a ver en qué termina esto. Yo no veo, por ejemplo, una solución o una disculpa en la puerta. Al contrario, me parece que esto podría crecer habida cuenta de lo que uno y otro saben de este hecho en lo particular, ¿no? Si hay pruebas para señalar lo que ha dicho el abogado, pues quizá eso fue lo que motivó su declaración. Y si está segura la propia presidenta de México que eso pues no ocurrió o no ocurre, por eso también está pensando en esta demanda. A ver en qué termina esto que ha venido creciendo el fin de semana y que dio inicio pues tras la audiencia que tuvo Ovidio Guzmán allá en los Estados Unidos y que pues nos tiene justo ahora en lo más reciente, lo que les acabo de presentar, de la denuncia, la posible denuncia que interpondrá la presidenta de México en contra de este abogado que vimos hacer estos señalamientos. Son las 10 de la mañana con 7 aquí en la Ciudad de México, las 11 con 7 allá en la zona central de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros y pues nos vemos mañana con temas igualmente interesantes al respecto de esta comunidad que sigue creciendo y manteniéndose sólida. Por favor, dele clic en la suscripción. Suscríbase al canal de La Cotorra en YouTube, también a mi canal, si usted quiere verlo desde este sitio, porque aparte de todo es donde se ve mejor en la perspectiva del streaming. Y si no, pues síganos viendo en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitch, en X. También, si no tiene oportunidad de vernos en directo, en la repetición que usted puede escuchar a través de los 50 espacios, 50 plataformas de podcast, donde puede escuchar en la que más le parezca, la que más le guste, la que más le dé, la que usted decida, ahí seguramente nos habrá de encontrar. O si quiere repetir el programa, véalo a través de nuestras redes sociales. Así que los espero mañana nuevamente con otra emisión más de Desmañana 2.0. Que la pasen muy bien.